Continuamos con este conversatorio. Ahora le toca el turno a Juan. Sí, analizando la estadística de Venezuela a través del Fondo Monetario Internacional, Venezuela es un país que tiene un PIB de 100.000 millones de dólares y que tiene una población de 30 millones de habitantes. Estamos hablando de un PIB per cápita de 3.300 dólares por habitante y actualmente Venezuela se encuentra por debajo de la media de América Latina. Y antes hay que destacar algo, que antes de la crisis Venezuela tenía un PIB per cápita de 14.000 dólares por habitante. Entonces, al igual que la República Dominicana, que tiene 6.900 dólares, que tiene Cuba 7.000 dólares, estamos hablando que Venezuela está por debajo de la media. Y hay que decir algo, que hay más de 6 millones de venezolanos que han salido de su nación. Y actualmente tenemos en Venezuela la inflación que se ha encontrado de 1.300.000 de inflación, por ciento de inflación. Pero el Fondo Monetario Internacional predice este año 2019 que Venezuela estará por los 10 millones por ciento de inflación. Estamos hablando de un país sostenible. ¿Acaso de que si no hay una salida económica, una salida de la crisis política, de la crisis social, estaremos de que un Venezuela va a estar en el fracaso o al borde de un default? Sí, el analista Yacel Román en su exposición decía que a Brasil, Bolsonaro dice de todo, de una manera contundente, pero Brasil, China, se ríe, o sea, en el sentido figurado, no se ve como un ataque a Brasil. Ahora yo voy a hacer una pregunta. Steve Bannon, el de la Casa Blanca, él participó indirectamente en la campaña de Jair Bolsonaro, porque eso lo publicó su propio hermano en la red social Twitter. Eso todo el mundo lo sabe. Yo quiero saber, ahora, veo a Brasil muy de cerca con Israel, donde cuando el presidente Temer estaba, no votó a favor de que la embajada de Israel estuviera en Tel Aviv, o sea, la embajada americana estuviera en Israel. Jerusalén. Sí, en Jerusalén. Pero Bolsonaro dijo que sí y se reunió con el presidente Benjamín Netanyahu. Ellos se reunieron en Brasil. Ahora, mi pregunta es, este acercamiento muy de cerca con Israel, que no había tenido Brasil con sus antiguos gobernantes, ¿le afectaría para tener membresía en el grupo de los BRIC? Bueno, el tema de los BRICS no es exactamente una organización, es un término que se usó a finales de la década pasada e inicios de esta para referirse a economías emergentes que están creciendo a un nivel que parecía se acercaban al mundo desarrollado. Específicamente BRICS comienza con esa B de Brasil, pero incluía también a India, incluía a China, incluía a Sudáfrica, y desde luego cuando comenzó Brasil a ser visto como aparte de los BRICS fue cuando su economía comenzó a caer, porque la receta que llevó al poder a Jair Bolsonaro fue lo que llaman la triple C, que es contracción económica, criminalidad y corrupción. Pero esa contracción económica llevó a que los brasileños perdieran la mitad de su poder adquisitivo y que lo que comenzó como recesión terminó siendo entonces depresión económica. Para ponerlo en números, en el año 2011 Brasil tenía una renta per cápita de alrededor de 13.000 dólares. Brasil el año pasado tenía renta per cápita de 9.000 dólares. Eso es una caída bastante notable, pero en cuanto a lo que se refiere al relacionamiento con Israel, eso es algo entendible desde el punto de vista de cuál es la base electoral de Jair Bolsonaro, su coalición política que encabezó el Partido Social Liberal, que no era un partido, digamos, tradicional, fue el vehículo que él encontró para presentarse como candidato, tenía por nombre la coalición Dios por encima de todas las cosas. Él, a pesar de haber sido formado en el catolicismo, luego gira al protestantismo, cuando entonces apela a ese sector político que tiene gran, digamos, afinidad por Israel, entonces termina sucediendo que él hace este tipo de declaraciones e intenciones para precisamente consolidar esa base política, y no es el único. También hemos visto en otras partes de la región que países han anunciado la mudanza de su embajada en Tel Aviv hacia Jerusalén. Algunos todavía no lo han anunciado del todo, pero que sí entonces han expresado que lo analizan
ese es el caso de Honduras, pero Honduras no lo hace por un voto religioso. Honduras lo hace porque su relación con Estados Unidos está en franco deterioro por el auge de las caravanas migrantes. Estados Unidos emite todo tipo de declaraciones contra Honduras, entonces ellos entienden que haciendo este gesto con Bibi Netanyahu... Pueden congraciarse. Sí, porque Bibi Netanyahu, el primer ministro israelí, tiene una relación innegable con el gobierno de los Estados Unidos. Incluso que vimos que durante la toma de posesión del presidente Jair Bolsonaro, ahí estuvo presente Juan Orlando Hernández de Honduras, y entonces logró una reunión con Mike Pompeo, el secretario de Estado, pero ¿quién estaba con ellos en esa reunión? Netanyahu, que entonces eso sirvió precisamente para cierto acercamiento. Entonces ya tenemos, por ejemplo, la Embajada de Guatemala en Jerusalén. La de Paraguay se había anunciado, pero cuando se da el cambio de gobierno, entonces lo echan hacia atrás, y yo creo que varios otros países pueden estar considerando precisamente el cambio por lo que es el contexto político actual. Pero en cuanto a lo que el hermano dice de Honduras, creo que también Honduras hizo eso, porque hay que recordar que el año pasado había elecciones presidenciales y el presidente se estaba reeligiendo, y hay que saber que después de las elecciones hubo un conflicto político, y esa inestabilidad y el presidente de Estados Unidos reconoció la victoria de Juan Orlando Hernández, y eso caracterizó y llegó una estabilidad política a nivel internacional de que el presidente electo es Juan Orlando Hernández. Entonces Juan Orlando Hernández lo que hizo de manera especial reconocer la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. El tema es que todavía no lo ha hecho. O sea, correcto. Pero esto es por la caravana, por la caravana exclusivamente. También por la caravana, correcto. Y en cuanto a lo que usted dice que de Jair Bolsonaro, creo que a nivel internacional debemos analizar que Israel ha tenido unas buenas relaciones a lo largo de la historia con el propio Brasil. Hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial muchos judíos emigraron a Latinoamérica y a América del Sur, principalmente en la República Dominicana. ¿Y qué ha sucedido? Que Brasil fue uno de los países que recibieron los inmigrantes judíos, y eso ha tenido una relación cultural en términos religiosos a través de los dos países. Pero cultural, pero en lo político ahora se resalta más el apoyo de Bolsonaro. Correcto. Con la mudanza de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Y de Brasil también, de Tel Aviv. De Tel Aviv a Jerusalén. Pero ahí lo notable es que lo asumen como discurso político, porque Brasil, si bien ahora mismo que da ese cambio de embajada, pero sí había tenido buenas relaciones con Israel. Ya el tema de la embajada, eso es algo que no necesariamente indica que algunos se llevan mejor u otros. Ya eso es unión política, no necesariamente diplomática, porque, por ejemplo, nadie va a poner en duda la relación de Alemania con Israel. Sin embargo, Alemania no va a cambiar su embajada, pero el respaldo de los gobiernos alemanes sucesivos hacia Israel ha sido incuestionable. Entonces, por eso digo, una cosa es unión política y otra cosa es la unión diplomática. En el caso de Michel Temer hay que sí resaltar que es de origen árabe, libanés, ya no así palestino, y eso es notable porque, por ejemplo, vimos como países, en el caso de El Salvador, fue el último en mudar su embajada de Jerusalén a Tel Aviv en el año 2007, pero era porque en ese momento el presidente era palestino. Entonces, cuando hay ese tipo de origen, es innegable que pesa a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Entonces, se puede decir que en los días venideros pueden haber más países que van a mudar la embajada. Yo no diría muchos países, pero sí hay varios que tienen que estar tomándolo en cuenta. Incluso, para decirle algo a la audiencia, yo no descarto que haya unos cuantos integrantes del oficialismo dominicano que al ver el deterioro de la relación con Estados Unidos estén considerando, no digo que vaya a ser un paso, pero que yo creo que vayan a considerar para eso. mantenerse. Porque incluso, para tomar algo en cuenta, Honduras tiene una situación, y es que es el país del hemisferio occidental con mayor proporción de población palestina, y sin embargo están considerando ese paso. Imagínate lo lejos que algunos van con tal de garantizar una relación con la principal economía del mundo, y que es para países en el Caribe y Centroamérica más del 70% de nuestro mercado. Y hay que recordar algo, que Estados Unidos es el principal socio comercial de todos los países de América Latina, y no obstante que todos los países que tienen una buena relación con Estados Unidos estarán en los próximos días declarando su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Eso que creo. O sea que en la próxima votación de la ONU, cuando la hagan referente a eso, se va a ver el número
más alto. Correcto. Bueno, en relación a los Porque países. el del año pasado fue muy bajo. No, pero el del año pasado, independientemente de que fue abajo, aumentó. Sí, aumentó. Eso es innegable. Sí. Porque veamos, por ejemplo, la cantidad de abstenciones que hubo generalmente cuando Este país fue de lo que se abstuvieron. que se Correcto. abstuvo. Eso fue muy notable. E incluso algo que yo tengo que resaltar, porque si estamos hablando de Israel, y estamos hablando de la ONU, yo creo que es preciso resaltar que me parece bastante hipócrita el manejo que da el Consejo de Derechos Humanos a Israel. El 90% de las condenas internacionales que se dan en el Consejo de Derechos Humanos son a Israel. Sí. ¿Qué países no han sido condenados en el Consejo de Derechos Humanos? Venezuela no ha sido condenado. Siria no ha sido condenado. Eso sucede porque, desde luego, sectores contrarios a Israel, sectores antisemitas, tienen mayoría en el Consejo, pero eso muestra ciertas debilidades del propio internacionalismo, del propio multilateralismo, porque como se tiene que llegar a resultados por consenso, entonces, ¿qué tipo de consenso se llega? Cuando la mayoría de gobiernos que tienen un voto igual son precisamente representantes de los principios más arcaicos, como lo es el totalitarismo y como lo es el antisemitismo. Sí, en ese sentido también podemos decir que en el curso de la historia, en los años 90, el presidente de Israel en ese momento, Isaac Rabin, fue fruto de un magnicidio. Sí. Y un magnicidio llevado a cabo por ciudadanos israelí. Correcto. Sí. Entonces, correcto, Isaac Rabin, que hay que recordar que fue premio Nobel también de la paz. Conjuntamente con Yasser Arafat. Que tengo que resaltar, porque me preguntan mucho esto, si mi nombre es en honor al anterior líder de la OPL, pero no, mi nombre es hebreo, que es el mismo nombre, pero en hebreo. El de él era en árabe, Yasser. En mi caso yo soy Yatzel, que es nombre de misma etimología, pero en otro idioma de la región. Hay que recordar algo que Israel, que la mayoría de los primeros ministros tienen premio Nobel de la Paz, porque hay que recordar que Israel ha tenido mucho conflicto con Medio Oriente, con el propio Líbano, hay que el Alto del Golán, la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días, lo que ha pasado con Egipto, con Rusia, las diferencias políticas, y que la mayoría de los primeros ministros han tenido que sentarse en la mesa con la oposición y así generar una paz, y han otorgado el premio Nobel de la Paz. ¿Y cuál es una excepción a esa regla? Pues el caso de Benjamin Netanyahu, que llega al poder precisamente rompiendo con la tradición de tantos consensos, porque obviamente cuando tu país recibe todo tipo de, digamos, presiones, todo tipo de condenas y demás, entonces eso afecta el sentimiento nacional, y de eso se ha beneficiado Benjamin Netanyahu, que tiene que ir a elecciones el próximo 9 de abril en un sistema electoral bastante complejo, que me imagino más adelante estaremos hablando aquí mismo en Visión RDN, porque todo indica que Benjamin Netanyahu con su partido Likud será el más votado, pero por el sistema político que se aplica en ese país, tendrá que formar una nueva coalición que muy probablemente sea distinta a la que le ha tocado gobernar hasta ahora con los partidos fundamentalistas, y muy probablemente tenga que sumar a partidos más centristas, y pudiera cambiar un poco, digamos, ese comportamiento internacional de Benjamin Netanyahu en cuanto a lo que se refiere a polarización. Sí. Y ya, usted sabe que hay alguien fatal que tenemos en común, y el tiempo ya en la televisión. Pero le prometemos que estos dos analistas internacionales los vamos a traer frecuentemente, ya son parte de Visión RDN, para debatir estos temas con profundidad. Ya quiero yo decir, para finalizar, que hay que recordar en los años 90, cuando se hizo el acuerdo del Oslo. En ese acuerdo del Oslo estuvo presente Isaac Rabin, representando a Israel. Estuvo presente el fenecido líder palestino Yasser Arafat, Bill Clinton, Simón Pérez, entre otras personalidades. Luego de ese año, entonces gana Nelson Mandela el Premio Nobel de la Paz, y luego de Nelson Mandela, entonces conjuntamente lo gana Isaac Rabin con Yasser Arafat. Correcto. Sí, muchas gracias por su participación. Tienen el espacio abierto aquí. Sabe que esto es literalmente de ustedes. Sí. A ustedes, suscríbanse a nuestro canal Visión RDN. Ya tenemos más de 600,000 reproducciones. Ahí vemos todas las redes sociales, en Instagram, Facebook. Ustedes van a entrar a YouTube, le van a dar activar a la campanita, y la notificación de este programa le va a llegar en vivo. Por eso somos uno de los programas más visitados en la actualidad. Hasta la próxima.